radio.com. El día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y en general para toda persona interesada en su desarrollo personal. Les recuerdo, amigos míos, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi plataforma de presencia digital Consultorio Empresarial Querétaro. Toda la información de radio online la puedes encontrar ahí, en todos estos canales digitales que hoy son muy fáciles de encontrar. En redes sociales, las más populares del momento, me puedes encontrar sin ningún problema. Y también te recuerdo que puedes participar en este programa a través del chat de nuestra página proyectateradio.com.mx.com. Ahí hay un botón que dice chat, le picas al botón y puedes ahí registrarte y participar con tus comentarios, con tus preguntas. Nos va a dar mucho gusto que así sea. Bien, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a las fechas en las que estamos. Vamos a hablar sobre las causas por las cuales no se cumplen los llamados deseos de fin de año, desde el punto de vista de la dharmalogía y conectado, ¿verdad?, con el mundo de los negocios y de la empresa. Para ello nos va a acompañar el día de hoy Carlos Rendón. Él es experto en desarrollo humano y de conciencia, maestro de certificado de aplicación mental y otras disciplinas de orden ontológico. Bienvenido, estimado Carlos, a este tu programa. Hola, Alex, muy buena tarde. Yo, pues, honrado de la invitación y pues encantado siempre de platicar de estos temas que tanto nos apasionan y que al auditorio seguramente también tiene gran interés, pues de entrada por estar ya atendiendo a tu programa que pues tanta alegría me da que me tomes en cuenta y poder aportar el granito de arena correspondiente. Me da mucho gusto, Charlie. Claro que sí, este programa, afortunadamente, invito a nuestra audiencia que se adentre en nuestro canal de YouTube. Puede encontrar ahí en el apartado de Desarrollo Humano. Existen por lo menos unos 3 programas adicionales de Carlos Rendón y Dharmalogía. Y hoy, efectivamente, Charlie, con mucho gusto te recibimos en nuestra estación, en este programa, para poder escuchar y compartir este tema tan importante que tiene que ver con los deseos de fin de año, que pareciera como un tema así como trivial y como que tiene que ver esto con un programa de corte empresarial. Pues tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver principalmente con la liga, con la conexión que hay con una persona de negocios que tiene claro y tiene diseñado un plan de vida sobre el cual pueden desprenderse muchos de estos deseos que de alguna manera pudieran irse modificando, pudieran irse planteando, estipulando como un objetivo, una meta en el tiempo, además de otros adicionales, no necesariamente de orden empresarial o de negocios, pero que con frecuencia pudiéramos casi asegurar que en la mayoría de los casos muchos de ellos no se cumplen. Así que pues nos va a dar mucho gusto que nos platiques, estimado Charlie, no sin antes si pudieras comentarle un poco a nuestra audiencia sobre el término dharmalogía, porque hemos hablado, ¿verdad?, en la introducción de este término para que pudiera adentrarse, conocer este término y qué conexión hay con lo que vamos a hablar hoy, Charlie, por favor. Con todo gusto, Alex, precisamente para entrar en tema y estar ambientados. Decías al principio que el programa se llama y va a tratar acerca de los objetivos o propósitos de Año Nuevo, por qué no se cumplen bajo la luz de Dharmalogía. Bueno, pues Dharmalogía es una ciencia y es un método que estudia el gobierno y la intención de la propia emoción del individuo. Está basado básicamente en las grandes ciencias que son filosofía, metafísica,
a veces echamos mano hasta de las matemáticas, pero en pocas palabras es esa ciencia y método que te permite el perfecto gobierno del pensamiento e intencionado con las emociones hacia los objetivos, metas requeridos, deseados. Y siendo esto la dharmalogía, ¿de qué manera se relaciona dharmalogía con los propósitos de Año Nuevo? Pues, todos sabemos que diciembre es este mes en el que particularmente, y como la mayoría también entra en un descanso de actividad, nos tiramos de alguna u otra manera a la reflexión, ya sea mientras estamos disfrutando del ponche o del pavo o de lo que sea en familia o ya recogidos en soledad, como decía mi abuela, en nuestra pieza, ¿no? Para aludir a la habitación. Y ahí es donde uno empieza a hacer un corte de caja siempre, porque amerita cada final de año hacer un corte de caja acerca de nosotros mismos. Y la gran mayoría de las veces uno entra en depresión, y es real. Están los datos de que la mayor cantidad de suicidios se cometen en diciembre, en enero, y vaya que tampoco hay que dejar de lado de que también hay una gran cantidad de decesos en el mes de diciembre. Quizá un poco menos en enero, pero es algo que tampoco podemos cerrar los ojos. Y todo esto tiene que ver y va encaminado a esta frustración, desilusión, de que pareciera que el año que acaba, otro más, hay el sentido de no avance, de no progreso, y es algo a lo que desafortunadamente todos hemos estado experimentando hasta que conocemos algo como dharmalogía, en el que nos permite dharmalogía darnos cuenta que no es un tema necesariamente que sea nuestra culpa, que hayamos vuelto a procrastinar, que hayamos vuelto a repetir el mismo año pasado, antepasado, y que pareciera que va a ser una sentencia por el resto de nuestras vidas, por el resto de los años que nos queden por vivir, de repetir el mismo año 20 veces. Aquí el tema que hay que tomar en consideración es uno particularmente, y es que todos hemos sido enseñados, consciente o subconscientemente, a que hay que cumplir un catálogo, si se me permite la palabra, un listado de aspiraciones, de prioridades, de valores, que no es el propio, que no es el mío. Más bien obedece a un listado de aspiraciones de terceros que no tienen nada que ver conmigo. Ese es el primer gran problema. Y de ahí se descose el resto de por qué no se cumplen los propósitos de año nuevo. Clásico que el emprendedor, el empresario, pues quiere crecer, quiere vender más, quiere expandirse, quiere tener el control administrativo, financiero de su unidad de trabajo y hasta en lo personal. Y sin embargo, pareciera o que es la pandemia o que es la crisis del país de turno o etcétera. Y hay, pareciera, obstáculos que nunca me dejan cumplir ese propósito. Pero todo se reduce a esto que estoy mencionando. ¿Cuál es mi auténtica listado de prioridades, de valores? Y no atendido a lo que me dijo una autoridad religiosa, una autoridad política, una autoridad social, una autoridad familiar, que son en última instancia quienes me han introyectado su propia escala de valores, su propio listado de aspiraciones, y se ha decantado en uno, ¿no? Y entonces uno, sin darse cuenta, porque esto finalmente es un proceso muy sutil, se ha ido metiendo casi que en el ADN del individuo y está realizando la vida de un tercero que no es él. Tanto, por ejemplo, en el giro, cualquier empresario diría, pues, ¿a qué giro me voy a dedicar? Muchas veces no es el giro al que él aspira
aspiraría auténticamente dedicarse, porque o la pareja le refutó, o la familia extendida, tíos, si todavía sobreviven padres, hermanos, etcétera, etcétera, le dicen, ese negocio no es bueno, ese negocio y cualquier inconveniente que hacen al emprendedor dudar. Ni se diga en el nivel personal, ¿verdad? Que muchas veces está esa broma del meme que sacan la imagen del listado de resoluciones o de propósitos de año nuevo, y en particular eran resoluciones, ya es viejo, del 2010. Entonces, 2010, lista de propósitos, ¿no? Bajar 5 kilos, comprar auto nuevo. Y lo chistoso es que se ve cómo ha sido tachado el año 2010, se apuntó el 2011, y el 2011 con tinta roja decía, bueno, bajar 5 kilos, no, 3 kilos, ¿no? Se tacha el 2011, se pone 2012, bajar 1 kilo. 2013, conservar mi peso. Y ese proceso de degradación del propósito de Año Nuevo, que todos lo hemos vivido, vuelvo a insistir, no es un tema propio para que no haya esa depresión. El individuo cae en depresión porque el individuo cree que él es el que está mal y que permea a su empresa, a su emprendimiento eso. Incluso a veces dice, permeo esta situación anímica con mi familia, pero hay que dejar muy en claro, y creo que si por lo menos dejáramos en claro en este programa este único punto, nuestra entrevista valió la pena, que es dejar 1000% claro que no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Tiene que quedar clarísimo. ¿Por qué? Porque si auténticamente estuvieras realizando tu lista de prioridades legítima, auténticamente individual, y no resolviendo la de terceros, que hemos dicho, esas autoridades sociales, familiares, religiosas, laborales, etcétera, vaya, no tendrías a veces que ni ponerte despertador. Porque cuando realizas la escala de valores de otra persona, de otra entidad, es cuando necesitas motivación. Pero cuando estás realizando auténticamente tu propia listado de prioridades, tu propia escala de valores, no necesitas motivación, porque estás inspirado desde dentro, desde ese llamado espiritual, desde ese llamado interno que te impulsa, es esa fuerza que ni tú puedes reprimir, que te llama a estar realizando a cada momento esa situación. Pero como lo que sucede es que ese llamado interno casi siempre no empata con el de nuestros individuos cercanos, nos empiezan a calificar, nos empiezan a aconsejar de que por ahí no va a haber grandes retornos de inversión, que por ahí no va a haber una empresa que auténticamente aporte socialmente, o en última instancia, de que pues yo no nací para eso, la familia no está para eso, en la familia no somos eso, en la familia no nos dedicamos a eso. Entonces, fíjate cómo siempre estamos reaccionando, es la palabra. Porque estaríamos hablando de también ser víctimas de una presión social que nace de una costumbre, que nace de unas creencias que ni siquiera son propias. Es decir, tenemos una base de condiciones que se han implementado y se han implantado, y tal vez desde que nacemos lo hemos escuchado y pareciera como propio, juega un papel falso, ¿verdad? De una identidad que no es, por la cual inclusive hasta sentimos remordimiento porque no cumplimos con esos estándares, porque no cumplimos con esos deseos que nos dicta todo este condicionamiento que incluye a las personas. Y las personas que pueden estar alrededor de nosotros también se toman un papel de jueces, ¿verdad?, para poder entonces calificar nuestra acción o nuestra omisión o nuestra reacción, ¿verdad?, ante esta costumbre
que en efecto percibo y como nos lo compartes, no debiera de suceder así. Es más, debiera de ser un trabajo cotidiano y de todos los días, que seguro nos comentarás tú sobre esto. ¿Es correcto la apreciación que hago? Sí, vaya, yo creo que en tu audiencia más de uno ha recibido de las personas cercanas el hecho de decir, pero ¿cómo que vas a emprender? ¿Cómo que vas a tener tu propio negocio? Tú procura hacerte de un empleo en una empresa, que tengas tu quincena segura, porque acuérdate que tienes hijos, tienes una esposa y no puedes, claro, estoy hablando como hombre, pero pues todo lo aplicable también para con las mujeres, y no puedes andar jugando, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a decir, caramba, pero yo siento esa inspiración de poder fincar mi propio sendero. Y como tú dices, las voces a nuestro alrededor muy rara vez van a estarnos apoyando, pero es natural, insisto, porque estamos tratando de conciliar dos listados de prioridades, dos escalas de valores que son irreconciliables. Entonces, por eso es que si yo voy a querer ese apoyo, referencia a mi proyecto empresarial o personal, muchas veces, insisto, de la familia, de los amigos, va a ser muy extraño. Por eso, Alex, hay un primer paso que hay que dejar claro con todo individuo, y por eso digo que no es la culpa de uno. No hay absolutamente culpas en esto. Es cualquier individuo que quiera clarificar su tarea en su emprendimiento, en su vida, en su familia, tiene que hacerse preguntas poderosas, tiene que hacerse preguntas muy específicas para poder determinar cuál es su auténtica escala de valores. Son preguntas que ya están muy bien elaboradas y que respondiendo esta serie de preguntas que el propio individuo, de manera muy honesta además, porque se le pide este ejercicio que yo hago, pido que el individuo sienta la absoluta libertad de contestar lo que su corazón dicte, no lo que a lo mejor el hermano, la esposa, el hijo, el jefe esperaría que contestara. Eso no puede ser. Es un ejercicio absoluto de honestidad para con ella y para con él mismo en la resolución, en la respuesta de estas preguntas. Cuando acabas de contestar estas 13 preguntas que son, el individuo puede empezar a darse cuenta que en la respuesta de cada una de estas 13 preguntas, que muchas veces pareciera que cada una de esas preguntas no tiene que ver una con la otra, pero empieza a encontrar hilos comunes, empieza a encontrar comunes denominadores en sus respuestas. Te lo comento pues porque al final del día yo en algún momento hice este ejercicio. Precisamente cuando estaba en una labor de transformación de vida, que estaba yo dejando mi empleo como abogado y estaba en ese proceso de destetarme, ¿verdad? De ir y emprender por mis propios recursos. Cuando hago este ejercicio, me doy cuenta que efectivamente el trabajo que yo estaba haciendo durante los últimos 15, 16 años no estaba haciendo ya lo que esas respuestas muy bien elaboradas para dar esas respuestas y encontrar esos comunes denominadores, el individuo dice, no checa lo que estoy haciendo ahorita, no checa mis supuestos propósitos de año nuevo, no checan con estas respuestas. He aquí el quiz. ¿Por qué no logramos con cierta facilidad propósitos anuales? Tiene que ver con esto. Tiene que ver que cuando haces verdaderamente un ejercicio en el que haces consciente lo que tú dices que en apariencia deseas,
lo que tú dices que en apariencia son tus auténticos deseos, este catálogo de 13 preguntas te viene a decir, no, no es cierto. Ese que está elaborando sus propósitos para este 2024, ese Carlos, ese Alejandro que ha elaborado sus propósitos y su listado en los años anteriores, 2023, 2022, 2010, 1999, hasta que tuviéramos esa conciencia de querer hacer algo en el año que viene, no es nuestro, dices, no tiene nada que ver. Entonces, aquí es donde vienen las auténticas transformaciones, porque entonces tú, con un 100% de conciencia, de saber que el auténtico Alejandro, el auténtico Carlos respondió esas preguntas y esas respuestas que obtuvo del corazón, no están siendo satisfechas por el temor que tú mencionabas ahorita de ese entorno, lo que nos ha introyectado, por la supuesta protección, muchas veces que dicen, no, tú consérvate en tu mismo camino, que son muchas veces, pues con la mejor de las intenciones. Lo único que nos está creando es año tras año una frustración acumulativa, porque sentimos que no estamos cumpliéndonos, ¿no? Entonces, al no estarnos cumpliéndonos año con año, hay este sentido de que la vida se me está yendo, de que mi vida está sirviendo para dos cosas, ¿no? Para nada y para lo mismo. Entonces, es muy difícil estar manipulando nuestra vida de esa forma, con ese sentido de frustración, pero por ello digo, y regreso a lo mismo, y decía, si entendemos esta única parte en nuestra reunión, ya estamos del otro lado. Nosotros no tenemos la culpa de nada, simple y sencillamente no se nos enseñó a tener un reflejo nítido de nosotros mismos, en nuestra propia individualidad, en nuestro propio talento. Me encanta la frase que dice, mi talento debe darme mi sustento, ¿no? No, mijo, ya salió el reportaje de Forbes, de la revista Forbes de este año, donde ya nos publicaron cuáles son las 10 carreras mejor pagadas, ¿no? Y entonces, otra vez, mi auténtico ser se ajusta, ¿no? Cuando éramos más chamacos, a esas 10 carreras que dejan más, ¿no? Ahí sí hay dinero, ahí sí puedo tener cierta tranquilidad, porque al final del día todos tenemos el legítimo deseo de tener los recursos y los medios para nuestra propia promoción, desarrollo, progreso nuestro y de los nuestros, ¿no? Y es legítimo. Sin embargo, nuevamente, ha sido mal enseñado de que si entonces la minería, ahorita el ingeniero en minería está siendo lo mejor pagado, estúdiate eso, híjole, sí empezamos mal. Entonces, recapitulando, número 1, no tiene el emprendedor, el individuo, el empresario, la culpa de absolutamente nada de por qué le cuesta tanto trabajo y por qué no ha podido realizar sus objetivos año tras año. No hay en absoluto ninguna culpa, ni siquiera responsabilidad en este momento. Segundo punto, sí hay ya una responsabilidad en un aspecto ya de mayor madurez, allegarme de estos elementos como el que acabo de decir, de ejercicios muy puntuales, como 13 preguntas que están diseñadas para obtener estas respuestas que valen oro para el individuo, y que a partir de ese ejercicio, el individuo, el emprendedor, con absoluta responsabilidad, se da cuenta, toma conciencia, fíjate qué bonito es eso, toma conciencia, no era consciente, ahora ya es consciente, toma conciencia de que esos objetivos o propósitos que había tratado de realizar no han sido realizables año tras año y ha sido muy pobre quizá incluso su cumplimiento, porque simple y sencillamente no están alineados con su ser auténtico. ¿Ok? Ese es segundo punto, la toma de conciencia a través de una actitud responsable de allegarse de los medios, las herramientas, la información
necesaria para explicarse a sí mismo, a sí misma, qué es lo que ha sucedido durante los últimos años en mi vida. Y en un tercer momento, empezar, desde luego, a progresivamente, porque de pronto dicen, bueno, Carlos, entonces pues ya descubrí que no he estado satisfaciendo mi propia escala de valores, mi propio listado, vamos a llamarlo así, de sueños. Entonces, ¿qué hago? Interés propio, ¿no? Hay un interés, hay una inclinación propia que muchas veces se ve minimizada, ¿verdad? Porque con esta circunstancia en la cual pues pareciera que es más importante atender lo que la sociedad, lo que la moda te esté imponiendo, lo que las necesidades te están dictando, cuando en realidad en el fondo, cuando ahondamos un poco sobre hablemos de la autorrealización de las personas, si empezamos a jalar esas fibras, pudiéramos llegar no nos sorprendería encontrarnos que muchas de estas personas, me incluyo, ¿no? Muchas veces no somos tan felices como quisiéramos, no damos el 100, ¿verdad? No estamos al 100% comprometidos, motivo por el cual, pues esa motivación a la que tú te refieres al principio de la conversación, no existe, es una motivación para alguien más, no necesariamente para uno mismo. La motivación es como ese inflable que de tiempo en tiempo va perdiendo el aire y que hay que inflarlo, ¿no? Entonces, nos vamos a cursos, a talleres, en el que los propios expositores se describen como motivadores. Y creo que ese es uno de los grandes errores, ¿no? Porque, insisto, el único individuo que requiere ser motivado es aquel que está satisfaciendo la escala de valores ajena de una autoridad familiar, social, religiosa, laboral, etcétera. Ese necesita ser motivado, claro, pues porque imagínate estar, como tú acabas de decir, día tras día, semana tras semana, satisfaciendo una actividad y unos valores que no son los míos, pero que además, pues ya tengo necesidades, debo de pagar una colegiatura, atender a mi familia, la vivienda, etcétera. Estoy colocado en una posición no tan fácil como para decir, lo dejo todo y ahora voy a ser pintor, ¿no? Desde luego que no estamos diciendo eso. Por eso yo decía que en este tercer momento no es una locura dejarlo todo e ir en pos de la realización de la auténtica escala de valores. También existen mecanismos de transición en el que lo que tú acabas de decir, si lo que yo estoy haciendo ahora no me está haciendo feliz e incluso genera frustración, hay todo un mecanismo, hay toda una estrategia dentro de Dharmalogía para que puedas en algún momento decir, amo lo que hago y hago lo que amo. Porque si el individuo no puede llegar a ese punto en lo que está haciendo el día de hoy, la transición que pretendemos a través de Dharmalogía se vuelve complicado porque es a partir de lo que estás haciendo ahorita que no nos gusta, que vamos a llegar al otro punto que deseamos. Es el mismo proceso, y perdón, voy a ocupar nada más unos breves segundos en hablar de mí, no me gusta y nunca se aconseja, dicen, ¿verdad? Pero, ¿cómo salirme de ese empleo tenía yo como abogado, ya con responsabilidades económicas, y poder hacer lo que a mí tanto me gustaba, que era dar clase y que era viajar? Y ese proceso de transición en el que al día de hoy, te estoy hablando que esto ya tiene 12 años que hice esta transición, ni descuidé mis obligaciones económicas, ya no hago lo que hacía hace 12 años, es decir, yo ya no soy un abogado que esté trabajando todos los días en una notaría,
Y encontré a través de todos estos ejercicios de preguntas, de estrategias que ofrece Dharmalogía, ese proceso de transición cómodo, amable, para que, desde luego, con la ayuda de un periodo, ¿verdad? Con la alianza del tiempo, pueda yo llegar a ese punto en el que yo quiero. Sería una fantasía que yo te dijera, hoy es jueves, aplicamos este fin de semana algunas estrategias y el lunes ya estás haciendo y estás ajustada todas tus actividades a tu escala auténtica de valores. Estaría yo mintiendo, porque no es así tampoco. Pero ya no está el individuo en la misma posición en la que se encontraba antes, que era que no había tomado conciencia de que estaba satisfaciendo otra escala de valores que no era la propia, de que ya sabe a través de las respuestas que obtuvo y se hizo consciente en esa toma de conciencia de la que hablo, de unas respuestas con un común denominador y de decir, caramba, efectivamente, esto es lo que más me enciende por las mañanas, esta es la actividad que más adoro auténticamente, más allá del juicio, prejuicio de los demás. Y aquí es donde ya no necesita ese individuo ir con el motivador ni con el taller de la motivación, porque va a encontrar ese fuego interno, esa inspiración diaria para llevar a cabo ese motivo, para llevar a cabo su legado que en última instancia va a dejar aquí. Por eso es que tenemos tantas empresas como ejemplo, hablando de los emprendedores, que van más allá de la vida del fundador, porque ese fundador tuvo no la idea de satisfacer los valores de otros, sino los propios. Y al saberse y al conocerse él o ella misma, pudo fundar su empresa, pudo satisfacer y dar el servicio desde su propia óptica. Y entonces es tan grande la visión que da como resultado esa auténtica inspiración que no alcanza una vida para seguir sirviendo y para seguir sumando bien a los demás, sino que se vuelven estas empresas de generaciones y de generaciones, porque ahí está la muestra cuando uno está con la inspiración implicada, derivada de estar realizando, de estar alimentando esos auténticos valores individuales. No es fácil desde el punto de vista de que constantemente vamos a estar bajo ese escrutinio de los terceros, y tampoco es que lleguemos a un escenario en el que no exista ese escrutinio. Es inherente. Todos los grandes emprendedores han estado bajo ese escrutinio, pero la voz interna, la voz gobernada interna fue más fuerte que las voces externas. Y entonces decía un maestro estadounidense que cuando la voz interna está perfectamente gobernada e inspirada, las voces del exterior pasan a un segundo término, y en ese momento has gobernado tu vida. Qué importante llegar a este escenario como individuos, en un segundo momento como emprendedores, empresarios, micro, medianos, grandes, como sea, porque estos son los pilares, estos son los fundamentos que independientemente del ramo, independientemente del giro, independientemente del tamaño de la empresa que cualquier emprendedor aspire a tener, porque esa es otra creencia, ¿no? Que hay que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y ser 1,000, 2,000, 5,000 en la empresa. Híjole, tú que eres experto en todo este tema de las empresas, Alex, pues yo desde la trinchera de Dharmalogía volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual yo aspiro a eso? ¿Soy auténticamente yo o estoy influenciado nuevamente por cabezas externas, por valores externos? Y ahí es donde
en el hecho de hacer crecer más mi empresa, de lo que yo auténticamente deseo y la visualización, la visión que yo tengo de ese legado que pretendo dejar, empieza nuevamente el estrés. Pero es un estrés distinto al estrés, permítanme decirlo, normal, porque es ese estrés de saber que ya te desviaste. Si es que incluso tienes la conciencia de que te has desviado. Qué sutil de pronto cuando uno pudiera empezarse a desviar y volver a no honrarse uno mismo, ¿no, Alex? Charlie, será interesante que tan pronto ahorita dé lectura a alguna participación que tenemos de nuestra audiencia, nos platiques sobre ese proceso de transición para ir orientando tu vida hacia aquello que tú quieres sin necesidad de dejar intempestivamente tus actividades cotidianas. Hablaste de viajar, sería interesante que le compartas a la audiencia si lo pudiste o no hacer y en qué grado, habiendo transcurrido 12 años a partir de esa transición que tú decidiste hacer. Nos saluda, estimado Charlie Guadalupe Romero, nos saluda desde California. Saludos de California. Dice: el que no cumple sus propósitos es por flojo y no porque no tiene un sentido de vida. Nos comparte ella. Patricia Hernández también dice que el que finalmente sabe quién es y qué es lo que quiere, pues logra, ¿no?, sus objetivos a pesar de las dificultades. Zaida Medina también nos comenta lo mismo: sí se puede, ¿no? El que quiere puede, y acomode el lugar, ¿no? Probablemente la flojera, dice aquí, es uno de los grandes obstáculos. En su opinión, por supuesto, Adriana Telles nos comparte, nos pregunta si eres psicólogo, terapeuta, coaching ontológico, y si gustas, estimado Carlos, esta última pregunta, y me gustaría que se la compartas a nuestra audiencia rápidamente, por favor. Gracias. Profesionalmente soy licenciado en Derecho, tengo un diplomado en el método de aplicación mental con REVOE, el requisito de validez de estudios. Soy coach por la Fundación para la Innovación Gubernamental AC, también con este registro ante la Secretaría del Trabajo, y soy el creador del método de Dharmalogía. Desde que dejé la notaría, que esto tiene 12 años, he estado dando certificaciones, clases y ayudando a empresas e individuos a que clarifiquen precisamente este propósito de vida. Por eso Dharmalogía es eso. Dharma es propósito en sánscrito, o una de las tantas acepciones que tiene la palabra Dharma, y logía viene del griego logos, el tratado del propio propósito. Eso es Dharmalogía. A eso nos dedicamos desde hace 12 años, y desde luego que antes han habido muchos años de estudio antes de esta independencia del derecho que yo ya no quería realizar, y que lo que yo he estado comentando ahora, el haber estudiado derecho estaba satisfaciendo la escala de valores de otras personas y no la mía. Entonces, contestando al auditorio, esa es la parte académica. Y qué bueno que te preguntan eso, Alex, porque esa es otra creencia que tiene muchísima gente. Mucha gente dice: ¿cuáles son tus credenciales, no? Platícanos de tus certificaciones. Y esto tiene que ver mucho con también actualmente las universidades que te piden maestrías y doctorados para poder dar clases en los mismos trabajos, maestrías y todo eso. Y nada más lejos de la realidad de que la mejor certificación está en una doble vertiente, para que, creo yo, le podamos sumar algo al auditorio en ese sentido. La mejor certificación es el testimonio de vida del que habla. Ese es innegable, no hay forma de inventarlo, no hay forma de hacer un personaje de ficción, porque se caería muy rápido la máscara. Y la segunda faceta de la verdadera certificación es los resultados que la gente que se acerca a ti obtiene. ¿Qué mejor certificación quieres? Los resultados que la gente que se acerca a ti, que los obtenga. ¿Tienes carrera profesional? ¿No tienes carrera profesional? Tienes como estos que tienen cursitis, ¿no?
que tantos también he conocido, plegada a la pared de la egoteca, ¿no? Y mi curso en esto y mi certificación en esto, pero cero resultados con la gente que se acerca a ellos. Y peor aún, pocos resultados también en lo personal. Entonces, qué bueno que existan las maestrías y los doctorados, porque creo que eso está para satisfacer otro tipo de aspiraciones personales. Son válidos, desde luego, pero si ya estamos hablando de resultados y lo que nosotros queremos en nuestra vida como emprendedores, como empresarios, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, son resultados, porque pues el reloj de arena sigue su marcha. No sé cuántos granos de arena nos queden cada uno de nuestros relojes, ¿verdad? Por eso es que el resultado tiene cierto sentido ya de urgencia. Entonces, la auténtica certificación es el testimonio de vida de tu coach y los resultados que te está dando. Magnífico, Charlie. Coméntanos, ¿viajaste o no viajaste en esa decisión que tú tenías como realmente un interés personal? Era un sentido de faltante que tenía yo en mi vida, Alex. También para que esto lo vaya tomando el auditorio respecto a los sentidos de faltantes que el individuo pudiera creer que tiene. Nunca hay un faltante en el universo, todo está colmado. Esto ya es un grado de entendimiento quizá un poco superior, pero partamos de la premisa de que nada falta. No puede haber un faltante, simplemente hay una falta de desarrollo de la conciencia en ese tema. Mi falta de desarrollo de conciencia en ese sentido era de que yo pensaba que después de haber estado 16 años en 4 paredes y prácticamente no haber viajado, me hacía falta viajar. Y con las herramientas que tiene Dharmalogía en este sentido del desarrollo personal, pude hacer que, dejando de ser abogado, yo pudiera ofrecer servicios con el conocimiento que yo tenía en ese momento, es decir, no tuve que tomar más cursos, con las herramientas que yo tenía en ese momento, podía ofrecer un servicio diferente al que estaba ofreciendo como abogado, y eso me permitió ofrecer servicios a las notarías ya de outsourcing y viajar por todo México con lo que yo sabía en ese momento, con, desde luego, viáticos pagados, mis honorarios, y entonces durante esa época he puesto 0 centavos realmente para viajar. El número de viaje en el que yo ahorita, el número de recorridos que llevo, está cercano a los 1,200. Cuando cumplí el viaje 1,000, la revista Forbes me hizo una entrevista que cualquiera que quiera leerla, lo encontrará precisamente en el link o en la liga que está en mi perfil de Instagram, que si quieres más adelante la ponemos. Ahí encontrarán todo el listado de herramientas que quisieran, y entre ellas está el artículo de Forbes. ¿Cómo logré eso? Y que es una de tus preguntas también, Alex. Es una estrategia sencilla. La pregunta es, ¿de qué forma mi actividad actual, fíjense muy bien, de qué forma mi actividad actual me puede ayudar a cumplir lo que quiero hacer y que no estoy haciendo? Vas a decir, híjole, pero es que si yo soy abogado y quiero ser pintor, no tiene nada que ver, ¿no? Esa es la clásica objeción cuando dices, ¿de qué forma lo que haces hoy te va a ayudar a realizar la meta a la que quieres llegar o a las metas a las que quieres llegar? Existe muchísimas formas de cómo tu actividad actual apoya y te va a permitir realizar lo que tú deseas. Evidentemente estamos otra vez hablando de una toma de conciencia, porque lo que va a decir el individuo de inmediato es, no hay ninguna relación, no se puede, no tiene nada que ver una cosa con otra. A eso se le llama inconsciencia. A eso se le llama inconsciencia. El individuo no alcanza a ver
los puntos de encuentro. Yo pude ver los puntos de encuentro de cómo ser abogado de notaría tenía que ver en ser un viajero frecuente. Pero de entrada no lo veía. Hay un proceso otra vez de engrosar la conciencia para darme cuenta de cómo mi actividad actual puede apoyar todo lo que tengo que hacer. Entonces, el ejercicio que hacemos es 2 columnas en una hoja y listo en la columna izquierda todo lo que estoy haciendo el día de hoy como abogado, ¿no? Asesoro a personas, formo parte de una notaría, es decir, pongo absolutamente las actividades que estoy realizando. ¿Okay? Supongamos que llené 10 actividades en esa columna izquierda. La siguiente tarea es, en la columna derecha, tengo que exprimir mi cerebro. Y es una tarea de días. Para que en la primera actividad que apunté, derivarle, apuntarle, correlacionarle por lo menos 5 formas en cómo esa actividad 1 que estoy haciendo hoy puede ayudarme a hacer lo que quiero hacer. Actividad número 1, mis honorarios como abogado en una notaría. Relación número 1, puede permitirme ahorrar el 5%, 10% de ese ingreso para empezar a poner anuncios en Facebook, para poner anuncios en Instagram, para pagarme el entrenamiento que requiero. Por eso digo, tampoco es instantáneo, es una planeación de esa transformación. Relación número 2 a esa actividad como abogado. Pues resulta que dentro de mis clientes le firmé el testamento al dueño de la empresa X que tiene que ver con lo que yo quiero hacer ahora. Lo voy a contactar. Punto 3, y así me voy. Mínimo 5 por cada una de las actividades que estoy haciendo. Si te das cuenta, si son 5 por cada una de estas 10 del ejemplo, tengo 50 formas de cómo mi actividad actual va a apoyar la transición hacia mi nueva actividad. Claro, dije 5, y si la subo y digo a la actividad número 1 ponle 10, a lo mejor ya el individuo le va a empezar a costar trabajo. Y cuando al individuo le empieza a costar trabajo encontrar formas de ligar, de relacionar lo que está haciendo hoy, cómo le va a servir para lo que quiere hacer, ahí es donde empieza la expansión, el engrosar la conciencia. Porque cuando respondes facilito, estás respondiendo con el nivel de conciencia que tienes ahorita, con lo que te estás dando cuenta ahorita. Por eso por eso lo contestaste facilito. Por eso es que yo te digo que no sean 5, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 20 formas de cómo tu primera actividad puede dar pie a lo que quieres? Porque vas a llegar a la número 4 y vas a decir, ya no se me ocurre otra forma, ya no hay, ya no existe. Y aquí es donde te digo, sí existe. Pero como no te das cuenta, por eso no puedes dar el salto. Cuando te des cuenta de que existen esas 20 formas de cómo tu actividad número 1 actual apoya tu nueva actividad a la que aspiras, en ese momento personas, lugares, oportunidades van a florecer en tu experiencia para darte la mano y decir, toma el siguiente paso. Pero es un ejercicio que solo el individuo puede hacer. Desde luego, se facilita cuando alguien te acompaña, en el caso de Dharmalogía, para implementar el método de Dharmalogía en este caso, y decirte, ven de la mano, te voy a mentorear, y vamos viendo por qué te atoraste en el 4, y exigirte que pienses en el 5, en el 6, en el 7. Cuando llegues al 10 vas a decir, wow, no lo había pensado. Claro, no lo habías pensado porque no eras consciente y por eso estás haciendo lo que estás haciendo hoy en día. Por eso no estás en otra actividad, por eso no has visto más oportunidades, por eso no conoces a otras personas, por eso no has elevado tu nivel de ingresos,
por eso tu frustración está en nivel 10 y tu inspiración está en -5. Es por eso, porque no has tomado conciencia. Pero cuando vuelvo a lo mismo, en este momento 2 del que hablábamos, cuando yo responsablemente, con una actitud de toma de conciencia, de engrosar mi conciencia, empiezo a dejar atrás la supuesta culpa que me endosaron y tomo responsablemente las estrategias, las herramientas, el mentor adecuado para que me acompañe, me tome de la mano, y si no he podido, se vale decir, tómame de la mano y llévame, ayúdame. Yo fui mentoreado también. El que tiene ese sentido de absoluto independencia no llega lejos. Hay que dejarse mentorear. Entonces, en el momento en el que yo digo, tómame la mano y ayúdame, es cuando entonces empiezas a expandir tu conciencia, empiezas a ver más oportunidades donde no las había, pero que siempre habían estado ahí, siempre. La ayuda siempre está a un estirar el brazo, pero si no la vemos es por ello, porque no hacemos estos ejercicios. Entonces, imagínate cuando llegas a mi actividad número 10 que estoy haciendo actualmente, y también derivé 5 actividades. Llegar a 50 formas de la manera más divina, mi actividad actual me puede ayudar para la que viene. Ese ejercicio lo hice. Por eso es que, a propósito de lo que tú me mencionas, sin ningún trabajo extra, ojalá que no se malinterprete esto de que sin ningún trabajo extra, con los elementos con los que yo contaba en ese momento, me generé el 1000 y pico de viajes hasta ahora. No tuve que ir a tocar a agencias de viajes. La gente con la que yo tenía, simplemente expandí mi conciencia, ofrecí un servicio distinto y mi nivel de estrés bajó estrepitosamente, bajé de peso. Es decir, ya cuando haces un análisis muchísimo más profundo en la certificación que yo doy en Dharmalogía, te das cuenta de cómo todo eso que está relacionado, en el momento en el que te emparejas, te alineas con tu auténtica inspiración, no tienes que tomar dietas, bajas de peso automáticamente, no tienes que ir con el terapeuta en pareja. Automáticamente, cuando aplicas este método, el tema con los conflictos de pareja se empiezan a arreglar, y se empiezan a arreglar de manera divina. Y si no se arreglan, hay una separación también armoniosa al 1000%, siempre en aras del propio desarrollo del individuo, en un ambiente amable, amoroso, armónico, que es lo que todos deseamos, es lo que todos deseamos. Y sigo insistiendo, Alex, sin cargar una culpa que no existe, simplemente te hacía falta mayor conocimiento, con una actitud de absoluta responsabilidad de allegarte de más información para que puedas implementarla, y que a través de esa implementación puedas tener esta transición de lo que estás haciendo hoy a lo que auténticamente responde a tu escala de valores. Quiero nada más hacer una breve anotación a lo que decía nuestro auditorio. Decían que es la flojera. Precisamente, el que es flojo es el que le están obligando a cumplir algo que no quiere. La flojera es la que necesita motivación y es el que está realizando una escala de valores que no es de él ni de ella. Por eso está el individuo flojo, por eso se procrastina, porque no está realizando. Y es con la palabra en inglés realize, tomando conciencia y realizando en la parte en español su propia vocación, su propio talento. Y ahí es cuando a cualquiera dice, qué flojera levantarme, qué flojera hacer esto. Cuando estás alineado con tu escala de valores, tienes iniciativa. Cuando no, eres al que hay que jalar. Cuando estás alineado con tu inspiración, se te ocurren las ideas geniales. Cuando no, es cuando te sientes que eres medio tonto y que no estás en el lugar correcto, que no naciste con ello. Dices, no se me ocurren las ideas ni los proyectos que a otra gente con tanta facilidad se le ocurre. Pues es por eso, pero nadie nos ha enseñado.
Muy bien, estimado Charlie, pues se nos ha terminado el tiempo, lo cual te agradezco muchísimo. Creo que nos ha dado oportunidad y a nuestra audiencia para poder tener mucho apetito sobre más de este tema, sobre conectarse contigo y poder gozar de esa oportunidad de acompañamiento en tu mentoría. Rápidamente, estimado Charlie, te agradezco muchísimo, ha sido muchísimo el conocimiento que nos has dado. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia para contactar esta mentoría? Básicamente en Instagram, que mi cuenta es Carlos Rendón UG. Ahí van a ver en el perfil el link y ahí pueden tanto comunicarse conmigo como ver más recursos que hay ahí para que empiecen a permearse de esta metodología. Maravilloso. Pues Charlie, te agradecemos muchísimo, Carlos Rendón, todo este tiempo, este conocimiento que si por nosotros fuera, le dedicamos mucho tiempo más. Hay que dar paso al siguiente programa, lo cual agradecemos profundamente. Gracias a nuestra audiencia. Nos escuchamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Gracias, Charlie, y hasta pronto.